estamos, como ya es una costumbre, con Osvaldo Montalvo, y vamos a hablar de economía y de cómo, pues, verdad, entender estos datos económicos que muchas veces nos los dan como estadísticas, como estudios. Por ejemplo, vamos a hablar esta noche de crecimiento económico. El Banco Central nos dio la buena noticia de que habíamos crecido un 6.7 en este último mes y acumulado todo el año creo que fue 6.4. Nos alegramos muchísimo de que así sea, y yo siempre he dicho que si no tuviéramos este crecimiento, pues fuera mucho más difícil la vida en el país. El Banco Central hace un buen trabajo y nos presenta cada vez el índice IMEI, que es el mensual, el promedio por trimestre y el acumulado hasta el año, con referencia al año pasado. Sin embargo, muchos se quejan de que este crecimiento acumulado no se refleja en sus bolsillos y que ellos no ven este crecimiento. Bueno, esto pasa como, por ejemplo, cuando hablamos de la presión fiscal y de que pagamos entre un 14 y un 15 de presión fiscal y que es menor a otros países del mundo o de la región. Y si lo calculamos particularmente en nuestra propia presión fiscal, pues sucede que pudiéramos estar pagando un 50, un 60%, dependiendo de lo que gastemos o lo que ganemos, porque, bueno, pues lo que nos interesa es la presión fiscal que pagamos de nuestros ingresos y en lo que compramos. Osvaldo Montalvo es bueno para entender estos temas, para desmenuzar los asuntos económicos, de manera que podamos entenderlos mejor, porque muchas veces estas cifras pues nos dejan igual, no entendemos pues bien a qué se refiere, los que no son economistas, los que no ponen mucha atención a esto, e incluso esto provoca cierto, bueno, pues descuido de, bueno, ¿para qué voy a leer todo esto si no entiendo bien cómo funciona? Osvaldo, tú que eres economista y eres un poco sociólogo, ¿verdad? Eres una persona así muy interesada, además de en los números, en cómo funciona la sociedad y en la parte humana. Bueno, pues escribiste un artículo, todavía no lo he leído. Osvaldo tiene unos artículos muy entendibles que publicas cada semana, ¿es que tú lo haces? Trato de hacerlo cada semana. Cada semana. Y en este caso, que se refiere al crecimiento Bueno, interno, el artículo se llama Un McDonald's en Tamayo. Y Tamayo refiriéndose a Barahona. A Barahona, sí. Bueno, Tamayo es un pequeño pueblo. De Barahona. Que los que los conocen saben que es un pueblo... Yo he ido a Tamayo, sí. Pobre, poco habitado, tiene poca producción, o sea... Entonces, hace sentido, voy a explicar ahora por qué es un McDonald's en Tamayo. Bueno, mira, lo primero es que la medición de la actividad del Producto Interno Bruto es una medición como nosotros podemos medir cualquier otra cosa. O sea, de hecho, incluso en la academia se enfatiza poco la cuestión de las mediciones y en particular lo de la medición económica. Nosotros podemos medir, por ejemplo, el número de personas que hay en esta habitación, el número de automóviles que hay en la ciudad de Santo Domingo. Nosotros podemos medir la cantidad de lluvia que cae. O sea, realmente la medición es una actividad que se hace sobre una situación o sobre un objeto externo. ¿Sí? Eso es una medición. Y las mediciones económicas no son diferentes. Por lo que sí, siempre... que es un tema que a veces la gente le pasa rápido y no debería, porque es muy importante, uno siempre tiene que estar claro en la variable que estamos midiendo, porque a veces se mezcla y a veces estamos hablando de algo y no sabemos de qué estamos hablando. Estamos diciendo, esa cosa crece, pero ¿qué es esa cosa? Entonces de repente no estamos claros en qué es lo que está creciendo. ¿Sí? Entonces el otro elemento es si es bueno que crezca o no, o si cuando crece hay cosas buenas y hay cosas malas. Por ejemplo, recién yo acabo de ver un corto de un programa que me gusta mucho que se llama Guía Política, donde está hablando de que desde la década de los 70 se está diciendo de que el crecimiento económico no puede ser ilimitado porque el crecimiento económico va deteriorando el ambiente. O sea, en la medida en que nosotros vamos creciendo, nosotros vamos usando más petróleo, vamos usando más hierro, vamos utilizando más aluminio, le vamos sacando todo a la tierra, ¿verdad?
lo vamos sacando y encima de eso entonces nosotros vamos produciendo más desperdicios plásticos, produciendo más desperdicios industriales, vamos produciendo más contaminación. Entonces nosotros tenemos la idea de que ese crecimiento, sobre todo es un crecimiento que puede ir integrando cada vez mayores contingentes poblacionales y que además de eso es infinito. Pues resulta que no puede ser infinito. Pero volvamos un poquito atrás. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el qué vamos a medir, el quién lo va a medir, el cómo lo va a medir y cómo nosotros podemos confirmar la medición. Eso no tiene que ver, porque hay veces que yo planteo esto y dice, este individuo es contrario al gobierno, o es contrario al Banco Central, o es contra... No, eso es un tema hasta académico. Sí, claro. Vuelvo y digo, ¿qué vamos a medir? Claro. ¿Quién lo va a medir? ¿Cómo lo va a medir? Y cómo nosotros vamos a confirmar la medición. Eso tratándose del producto, tratándose de la inflación, tratándose, por ejemplo, del empleo. Hay un autor americano, que ahora no me viene a la mente, pero después me acordaré, que dice que todas las personas a quien le encargan una medición, si la medición se refiere a la realización de esa misma persona, pues ¿qué va a hacer? O sea, obviamente va a presentar un panorama mucho más favorable que el real. Entonces, ahí tenemos un primer elemento. O sea, quien mide no tiene que tener afecto con lo que se mide. No tiene que ser un árbitro imparcial. En el caso, por ejemplo, de la inflación, no debe ser el Banco Central. En el caso de la actividad económica, no debe ser la Secretaría de Economía, porque son personas que están involucradas. Entonces, ¿qué pasa? Todos los gobiernos, no vuelvo y digo, porque a veces no todos los gobiernos, todos los que han pasado por aquí, y todos los de los demás países, obviamente quieren presentar una foja de realizaciones económicas, ¿sí? Y por eso tú ves en nuestro país, en nuestra democracia subdesarrollada, que te pone el presidente trabajando desde los tiempos de Balaguer, ¿no? Construyendo, reparando las calles, entonces, o el alcalde reparando las calles, o sea... Siempre tienen un nombre. La idea es son no relaciones públicas, eso es promoción política, bueno, relaciones públicas, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Eso, entendible, ¿verdad? Es entendible. Quizá podríamos discutir la forma como se hace, pero es entendible. Entonces, ahí hay un tema que es un tema más de fondo, en el sentido de qué tanto mérito tiene un gobierno en el crecimiento económico. Ese es un gran punto, porque el gobierno lo pone como que, espérame, nosotros crecimos tanto porque yo hice. ¿Será así? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Porque entonces resulta algo interesante, como pasa con las estadísticas, que cuando, o lo dicen por ahí un dicho más interesante, que dice que el triunfo tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la cosa va muy bien, fui yo. Cuando viene el descalabro, entonces no fui yo, las circunstancias internacionales, la sequía, cualquier cosa. Entonces, como que hay una asimetría ahí que también es comprensible, digamos, en términos políticos. Pero la idea es qué tanto mérito tiene el gobierno en el crecimiento. ¿Por qué el crecimiento? Lo del crecimiento tiene un sentido económico que viene desde la Gran Depresión. El sistema de mercado, el sistema capitalista, el sistema en que nosotros vivimos, tiene una tendencia crónica a lo que se llama un equilibrio de subocupación. La idea es que si nosotros dejamos al capitalismo a que se maneje solo, el laissez-faire, el laissez-passer, si no hubiera intervención del Estado en la economía, el sistema económico tiende a encogerse, a hacerse más pequeño, a que la actividad económica vaya disminuyendo. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a la expectativa de los empresarios y al hecho de que el sistema llega a un momento que produce tanto de todo que ya hay una forma de una especie de saturación en el consumo. Resulta que tú inviertes para producir, es decir, tú inviertes para ganar dinero. Todo el que invierte, invierte para ganar dinero. Entonces tú inviertes en máquinas porque tú quieres producir algo que eventualmente se va a vender en un mercado de consumo. Esa es la idea. O sea, toda la actividad económica, sin excepción, está dedicada al consumo.
O sea, nosotros tenemos máquinas porque nosotros trabajamos porque hay consumo, nosotros hacemos inversiones en la bolsa de valores, porque es decir, todo de alguna manera confluye como si fuera un embudo en los bienes de consumo. Y por eso cuando se satisfacen ya esto, perfectamente, pues entonces sube con ¿qué con el aumento pasa? de población. El sistema capitalista tiene una ventaja y es que su éxito está dado en función a la sustitución de productos. Por eso nosotros vemos que por décadas se van produciendo revoluciones y dentro de cada revolución hay artículos que son a la vez revolucionarios. Por ejemplo, este aparatico ha sido una revolución. Claro, total. Entonces, por este aparatico se van metiendo otras revoluciones. ¿Me entiendes? Y la idea es que se van introduciendo productos nuevos, se van diversificando, porque detrás de esto hay gente pensando que yo puedo vender. Entonces, eso es una ventaja porque es un consumo que siempre va a ser insaciado. O sea, siempre va a haber un gadget nuevo, exacto, siempre va a haber un zapato. De que este es el nuevo, tiene esto. De hecho, muchas veces cuando se saca al mercado un artículo como un iPhone, por ejemplo, no se le ponen todos los gadgets que pudieran ponerse, sino para dejarlo para el año que viene, me imagino. Bueno, porque la idea es crear un consumo de alguna manera mecánico, compulsivo. Inclusive ya hay fábricas que hasta van sacando ellos mismos de circulación los modelos viejos para que aunque el modelo esté bueno, pues se vaya dañando solo y tengas que comprar el otro. El punto es que... Tenemos que irnos a la pausa, sí, perfecto. y ahí volvemos con la continuación de este programa. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? Esta noche nos acompaña Osvaldo Montalvo y hablamos del concepto de crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento económico? ¿Para qué sirve? ¿Es recomendable que siempre esté subiendo? Bueno, ¿quién lo hace? ¿Y cuáles son las consecuencias de este crecimiento económico? Osvaldo. Entonces, como el sistema tiene esa tendencia, nos quedamos en la cuestión de la saturación. Sí. Entonces, cuando se satura, tú no vas a producir zapatos si los zapatos no se venden. Hay algunos amigos que son de otras ideas, son más neoclásicos, piensan que el sistema funciona en automático de mejor manera. Que el mercado se regula Vamos solo. a fijarnos, por ejemplo, que en cualquier empresa los departamentos de compra son muy pequeñitos, generalmente es un solo comprador con 2 ayudantes, y los departamentos de venta son un piso completo. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque en el sistema en que nosotros vivimos, lo difícil es vender. Claro, Entonces, eso se conoce como que la compra es el lado corto. hay demasiada oferta, ¿no? Esa es la idea. O sea, en la oferta estamos en competencia. Sí. Es difícil. O sea, todos estamos peleando por el peso del consumidor. Sí. Entonces, todo el mundo estamos compitiendo en vender. Pero cuando compramos, ahí es cuando el que estoy bueno soy yo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque Claro. yo soy el que tengo el peso. Claro. Y ahí afuera hay mucha gente que quiere que yo le compre. Entonces, no es simétrico. Entonces, eso viene de lo que estamos hablando. O sea, el lado corto es la demanda. Entonces, ¿qué sucede? Que como el sistema tiene esa tendencia a contraerse, entonces lo que hay que hacer es revertirlo, hay que empujarlo al crecimiento. Y ¿Cómo esto se empuja? sería, ¿Cómo se empuja eso? Generalmente, y eso viene, insisto, desde la época de Keynes y la Gran Depresión, a través de la inversión pública. Eso es todo un tema que no lo podemos abordar aquí si realmente se puede lograr estimular el ingreso mediante el gasto público deficitario. Pero la idea Bueno, es Estados que, Unidos lo ha la hecho idea muchas es... veces. Sí se ha Después hecho, no en lo Estados podemos- Unidos, podemos hacer un pero programa de esa es una cuestión un poquito más técnica que no me gustaría irnos Sí, por no, ahí no. porque si no nos confundimos. Sí. Pero la idea es que si nosotros recuperamos la producción y el consumo, entonces el sistema va a crecer. Entonces el crecimiento desde el punto de vista académico y político es una muestra de la
fortaleza del sistema económico. Por eso las autoridades públicas siempre se ocupan mucho en presentar un crecimiento que sea alto, real o no, eso es otro cuento. Pero la idea es que ningún gobierno, ningún portavoz del gobierno, ningún funcionario se va a enorgullecer y va a decir, bueno, realmente el año pasado nosotros decrecimos un 1.5, pero estamos bien. Claro, no claro, hace sentido. claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Crecimos. Entonces, crecimos da esa idea. Ahora, estamos en la cuestión de la medición. ¿Qué es lo que estamos midiendo cuando hay alguna gente también que se pierde ahí? Nosotros estamos midiendo producción y consumo. Porque alguna gente dice, no, el producto interno. En el mercado solamente hay, cuando en el mercado hay transacciones, no solamente es la transacción de un objeto que se produjo, sino es de un objeto que se está consumiendo. Quizás porque es en el consumo lo que subió. En el mercado real no hay producción sin consumo, porque entonces una producción sin consumo se llama acumulación de inventario. Sí. Entonces es lo mismo que hablábamos antes, si no se va a consumir, ¿para qué lo producimos? Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos un punto bien importante, porque si nosotros estamos creciendo, yo tengo que ver más gente o consumiendo más o la misma gente consumiendo más. Pero no puede haber crecimiento si no hay mayor consumo. Sí. Eso no hace ningún sentido. Entonces ahí ya vamos cayendo en lo que yo, por ejemplo, yo hice una sección en mi primer libro que decía con los ojos de la cara. ¿Por qué con los ojos de la cara? Y recién le hice un comentario a un colega donde cuando hablamos, por ejemplo, del producto, los economistas adquieren un aire muy doctoral y entonces te dicen, bueno, en realidad las preferencias personales las preferencias interpersonales no son comparables. Entonces resulta que al no ser comparables no son agregables. Consecuentemente, y por ahí se siguen. Y al final, un grupo de palabras que no ¿qué es lo que entienden? estamos diciendo? Entonces lo que al final la gente quiere ver es crecimos. ¿Cómo crecimos? Una de las cuestiones que yo he planteado en más de una ocasión, si nosotros sacamos los peores lugares en matemática, en salud, en seguridad, en percepción de la corrupción, ¿cómo es que si nosotros vamos a una competencia, a un pentatlón, que son 5 competencias, nosotros sacamos en cada uno de los eventos individuales, sacamos el último lugar, pero en el overall sacamos el mejor? Tú dices, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo siendo malos en cada una de las disciplinas, en el overall, nosotros? Entonces, ahí, en buen dominicano, hay un maco. Entonces, ¿qué estamos consumiendo más? Hay algunas cosas que son obvias. Por ejemplo, estamos consumiendo más apartamentos, construcción. Eso es obvio porque tú lo ves. Sí, lo ves. Sin embargo, cuando tú dices obvio, pero si yo me voy a Tamayo, entonces yo en Tamayo no lo veo. ¿Me entiendes? Yo en La Vega no lo veo. Yo en San Francisco, bueno, en San Francisco se ve, pero yo no veo el boom inmobiliario que hay en la ciudad de Santo Domingo o que hay en la ciudad de Santiago. Entonces, desde ahí empieza uno a ¿qué más estamos consumiendo? Otro de los elementos que uno se cuestiona, aún como técnico de la economía, es que tú dices, bueno, ¿en qué mercado se está consumiendo? Porque el crecimiento que tiene el producto, o que dicen los técnicos que lo miden, que tiene el producto, no se ve en el crecimiento de las exportaciones. ¿Cómo se ve el crecimiento de las exportaciones? Pues fácil, cuando usted entra a una tienda en Nueva York, usted le revisa la etiqueta a un traje, o le revisa la etiqueta a una camisa, o ve unos zapatos, o ve una computadora, o ve cualquier objeto de consumo, y usted en la etiqueta, ahora lo que uno ve, que lo ve todo el mundo, es Made in China. Entonces, China sí está creciendo, porque es visible. Entonces, ¿dónde estamos nosotros creciendo? Entonces, esa es una pregunta que uno quiere responderse. Entonces, ¿qué pasa? Como es tan difícil estas mediciones de actividad agregada, si nosotros vamos a medir el número de personas que están en esta habitación, es fácil, porque nosotros simplemente a alguien, o le hacemos como le hacen en el mercado a los plátanos. ¿Ustedes no le han visto un tache que tienen los plátanos? Rojo, cuando van bueno, eso es en el conteo. Sí. 1, 2, lo van tachando. Entonces, eso es medir. Claro. Es lo mismo.
Entonces, como nosotros no podemos medir algo tan grande como la actividad económica tiene la aspiración de cubrir la actividad en todo el territorio nacional, en todos los mercados, en todos los productos. Y se hace entonces por sectores, que es como lo presentan. Eso tiene que eso también... Vámonos a la pausa y sí. nos sigues explicando, porque nos interesa conocer realmente cómo se hace esta medición y también para qué nos sirve este crecimiento. Volvemos. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? Bueno, Osvaldo, continúa con tu exposición de para qué nos sirve este crecimiento económico que exhibe el país o cualquier país del mundo y en base a qué se hace, cómo se divide para que todos esos subtotales den el total. Entonces, mira, es un tema bien amplio y complejo, ¿no? Obviamente. Una de las cosas que se ha comentado dentro de la actividad económica, por ejemplo, es que no tiene en cuenta la producción de autoconsumo, no tiene en cuenta el trabajo doméstico, pero sobre todo mi mayor lamento es dos cosas. La primera observación es que yo encuentro que es una medición contradictoria. Contradictoria porque tú no le puedes poner un más a la producción de granadas y ponerle otro más al sepelio de la gente que mató la granada, porque eso no es un más, No eso lo es un entiendo. menos. O sea, la idea es que en la medida en que nosotros tenemos mayor cantidad de producción y consumo, Sí. nosotros somos más felices. Sí, sí. No vamos a discutir ahora la proporción, si esto Claro, sube, ok. cuánto sube esto, pero más o Sí, menos. más o menos. O sea, la idea es que si yo en vez de tener un par de zapatos, tengo 5 pares de zapatos, soy 5 veces más feliz que como empecé. Sí. Quizá no tanto, porque hay una cuestión ahí Sí, que se sí, llama sí. la utilidad marginal decreciente, pero eso son otras Ok. cosas. La idea es que si sube esto, sube mi bienestar. Si sube el PIB de un país, sube el bienestar del país. Entonces, ¿qué resulta? Que tú no me puedes dar una medida en que es positiva hacia arriba del bienestar, que resulta que tiene un resultado que es negativo respecto del Claro, mismo bienestar. claro, O sea, ok. hay muchos elementos dentro de esa medición que resultan contradictorios. Entonces, no solamente en lo que estoy diciendo respecto a la producción bélica, sino también el daño que se le hace a los recursos naturales. O sea, nosotros agarramos, tenemos un bosque y vamos a producir madera. Talamos el bosque, vendemos la madera, ese es un más. ¿Y el bosque? Ese no es un menos. Sí. Sin embargo, el bosque, ese no se cuenta. Sí. Entonces hay muchas externalidades, se llaman. Hay muchas condiciones de daño que se le hace a la propiedad pública, el desmonte o la utilización de la propiedad pública para propósitos que no tuvo el diseño o el mismo resultado de la concentración urbana. ¿Será O esta sea, una forma de medir en los regímenes capitalistas la economía y el crecimiento y el desarrollo que deberíamos cambiar entonces? Yo pienso que sí. Y en vez, por ejemplo, y eso no es en este país, porque Por eso, es en todos los regímenes sobre todo nosotros quizás no tenemos los recursos. Antes que se nos agote el tiempo, lo que yo propongo en el artículo del McDonald's en Tamayo, es lo siguiente. O sea, hay desde hace tiempo, eso viene de la escuela marxista, que se planteaba que en la economía hay una serie de proporciones. O sea, tú tienes una serie de gente, por ejemplo, si tú vas a producir zapatos, pues tú tienes que tener una gente produciendo cuero, otra produciendo madera, otro produciendo clavos, porque tú tienes que tener sectores, hay una proporción, porque el cuero se utiliza en los zapatos, el cuero se utiliza en la correa, el cuero se utiliza, los clavos se utilizan en la carpintería, entonces hay una serie de proporciones. Entonces, como eso es muy complicado, meterse en todos los intríngulis intersectoriales, tú dices, caramba, pero vamos a agarrar una sola cosa, ¿me entiendes? Una sola cosa que sea representativa Del sector. del desarrollo. ¿Qué cosa es esa? El consumo eléctrico per cápita.
Tú dices, mira qué bien. Y no tenemos que entrar a discutir, porque si yo digo, ¿cómo yo le digo a la gente que mide el Producto Interno Bruto que yo no les creo? ¿Me van a sacar la lengua? Claro. Me van a decir, bueno, tú no lo crees, pero eso es lo que es. Yo no tengo un recurso expedito de ni confirmar ni de contradecir lo que ellos están diciendo. No Entonces, es medida ahora, del todo. una medida externa, pero una medida externa sintética, pero además de externa quiere decir que yo la pueda comprobar en el mercado. Como un precio, por ejemplo, ¿tú sabes en qué el manejo estadístico no funciona? En la tasa del dólar. ¿Por qué? Porque para saber la tasa del dólar, yo lo único que tengo que ir a un banco. Ahí nadie me puede meter un cuento. Claro. Ahora, en la cuestión de la inflación, ahí me pueden decir cualquier cosa. En la cuestión del crecimiento, me pueden decir cualquier cosa. Entonces, en ese artículo yo lo que digo, viendo esas proporciones y esos acomodos, cuando haya un McDonald's en Tamayo, entonces nosotros podemos hablar que ha habido desarrollo en la República Dominicana. Mientras tanto, no. Mientras el desarrollo no llegue a Tamayo, y mientras el desarrollo no llegue en la forma de un McDonald's en Tamayo, nosotros seguiremos siendo subdesarrollados. Interesante todo esto que señalas, Osvaldo, principalmente entendiendo mejor el crecimiento económico como un número que se nos presenta como mágico, y muy bien que nos has hecho pues reflexionar en cuanto a qué tan positivo es, hasta cuánto puede subir, quién debe hacerlo y qué incluye. Sin embargo, que llegue el McDonald's a Tamayo va a tomar un tiempecito, a pesar del crecimiento sostenido que dicen las autoridades que tenemos, porque, ¿verdad? Pues entonces vamos a cambiarle el nombre al asunto. Crecimiento de los sectores. Ponle nombre, en el gobierno siempre hay muchísima gente creativa. Sí. Como decía un amigo mío, yo no doy buenos salarios, pero doy grandes títulos. Entonces en el gobierno siempre hay gente que cobra para eso, para crear nombre y nomenclatura. ¿Cómo tú le pondrías entonces el crecimiento de los sectores más poderosos? Bueno, no, ese es otro tema, porque es el crecimiento concentrado. Eso es porque sí, nosotros vivimos en una economía muy concentrada. Pero sin embargo, Osvaldo, los sectores más pobres han obtenido un desarrollo visible en los últimos años. ¿En la ribera de qué lado de los Ama? Bueno, ¿en la ribera este o en la ribera oeste? Depende, eso es lo malo, que no está totalmente, no ha llegado totalmente a todos los rincones, pero con la seguridad social de que ya tienen, por ejemplo, dónde ir cuando se enferman, que hace... bueno, comenzó en el 2003. Mira, eso Mónica, es todo un tema. Y eso tendríamos que verlo en otro programa. Sí. Pero la idea es que si nosotros podemos hablar de desarrollo en un país donde un solo niño se muere de desnutrición, uno solo, o sea, no es mucho. Si nosotros, cuando tenemos un niño que se muere de desnutrición, nosotros podemos hablar de desarrollo. Entendí perfectamente. Entonces, un concepto sumamente importante a lo que tú, pues, en lo que tú señalas es que el crecimiento económico nos incluye absolutamente a todos, que no debe excluir a nadie. Cuando se dice que crecimos, se debe reflejar en toda la radiografía nacional y en todas las personas. No, y en las personas. O sea, la economía es un asunto de sujetos, claro, no de objetos. No de objetos. Osvaldo, excelente pues análisis, como tú siempre los haces. Y más que este es un tema del crecimiento económico que nos interesa a todos y que se comenta mucho todos los días en nuestro país. ¿Qué es ese crecimiento económico? Seguiremos con este tema. Buenas noches.